En su historia La reunión de la tribu, el autor Charles Eisenstein adelantaba que, en el momento de mayor crisis humana, la tribu se encontraría unos a otros para comenzar la historia del nuevo mundo. El metaverso, el Matrix, nunca ha vivido una crisis siquiera comparable a la que estamos viviendo. Es el momento del derrumbe total y el comienzo del nuevo mundo. Por lo menos, es nuestra responsabilidad comenzarlo. Como el arcano de la torre en tarot, la destrucción no es fácil, pero es necesaria para el nuevo comienzo. ¿Cómo transitar por esta hecatombe juntos, con humildad y compasión, para que esta crisis no sea el fin, sino el principio? Eso es de lo que se trata este podcast. Bienvenida a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Te estábamos esperando. Pues aquí estamos de vuelta, tú y yo juntas de nuevo en un nuevo episodio de Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu, en nuestra versión de autosoberanía de salud. Si no sabes lo que es la autosoberanía de salud, te recomiendo que te escuches cualquiera de los episodios pasados en los que hablamos un poco más de esto, pero básicamente es lo que la misma palabra dice, es la autosoberanía de tu salud, es poner tu salud en tus manos. Hay muchas maneras de lograr lo que yo llamo la salud crónica, pero esas maneras no son, desafortunadamente, lo que la medicina alopática nos ofrece. La medicina alopática tiene su lugar, pero no es el de la recuperación de la salud perdida ni mantenerla por el resto de nuestra vida. Esto se ve muy evidente cuando vamos a la consulta del médico con la queja de la que vamos a estar hablando hoy, de la cual me has preguntado muchísimo. Muchas mujeres, sobre todo desde siempre, pero sobre todo, bueno, digamos que desde los 80, 90, que comenzaron la moda de las dietas, la cultura de la dieta, y hoy en día, que además de la cultura de la dieta, se nos mete en la cabeza que tenemos que entrenar en el gimnasio 2 horas todos los días, 7 días a la semana, que hay que desarrollar un cuerpo de fisioculturista, que ese es el cuerpo normal, digamos, que todo el mundo debería tener, no ya los fisioculturistas que se dediquen profesionalmente a ello, sino todo el mundo que esté por la calle. Y por lo tanto, para ello debemos entrenar en el gimnasio larguísimas horas durante todos los días sin descanso. Además de eso, tenemos que controlar lo que comemos, tenemos que reducir calorías para poder lograr ese físico que está de moda. Tenemos que dejar, no sé, los carbohidratos o la proteína porque hay que ser vegetariano o vegano, o la grasa porque hay que comer bajo en grasa, o los tres, y al final reducir las calorías, lo que estábamos hablando. Y además tenemos que ayunar, porque ayunar no es suficiente con las 12 horas que suelen pasar por la noche, normalmente entre la cena y el desayuno, sino que tenemos que alargarlo todos los días, 18, 20, 24 horas, comer una sola vez al día. Y después venimos con la queja de que he perdido el periodo, no me viene la regla. O la regla me viene tremendamente escasa, me dura un día, o tengo poquísima sangre durante un día o dos y ya está. A veces no me viene, unos meses sí y otros no. Y te cuento todo esto no solo ya como terapeuta nutricional, sino como mi propia experiencia me mostró cuando yo fui fisioculturista hace más de 5 años, hace como 6 años ya. Estuve metida en el mundo del fisioculturismo durante unos 18 meses y si no has escuchado mi historia, que la he contado bastantes veces antes, siempre te digo que fue una de las épocas más tristes de mi vida porque me sentía terrible, me sentía cansada todo el tiempo, tenía hambre a todas horas, siempre, incluso aunque acabara de comer tenía hambre. Esto, por cierto, se llama el hambre extrema, que es un fenómeno que ocurre cuando una persona no come lo suficiente durante mucho tiempo o restringe mucho durante mucho tiempo, desarrolla algo llamado hambre extrema, en el cual las hormonas que nos dictan la saciedad y la llenura, la leptina y la grelina, entran en una desregularización o más bien en una adaptación en la cual no podemos sentir llenura y lo único que sentimos es hambre.
Y es posible que una persona con hambre extrema pueda consumir en un día 10.000 calorías sin ningún problema, sin sentirse especialmente lleno y sin sentirse sobre todo satisfecho. He hablado, si estás en mi curso de metabolismo ancestral, en el que aprendemos a comer para nuestro metabolismo y sin hacer ninguna de estas dietas que nos dañan, porque también tenemos que entender una cosa, que todas estas dietas de moda están confundiendo la salud con la cultura de la dieta. Una cosa es la salud y cómo hacemos las cosas para la salud, y otra cosa es pasar la delgada línea que puede separar la salud y comer saludablemente a entrar en la cultura de la dieta. Y todas estas dietas keto de moda, paleo de moda y ayunos de moda y todo eso, en realidad son dietas, es cultura de la dieta disfrazada de alimentación saludable. Entonces, en mi curso, como te decía, hablamos de varios casos de mujeres que han decidido salir de esa trampa del fisioculturismo, y cuando empiezan a comer y se dan libertad absoluta para comer, pueden comer literalmente 5.000, 10.000 calorías en un solo día, y el único motivo por el que paran de comer es porque físicamente sienten que el estómago les va a explotar por el volumen, pero no es porque se sientan satisfechas. Y esto puede asustar muchísimo a la persona, porque es como, oh Dios mío, no voy a parar de comer nunca, pero no es así. Eventualmente, cuando el cuerpo se recupera y recupera la señal de que hay suficiente comida, y recupera sus hormonas y recupera sus niveles grasos que tiene que tener, y se recupera, el hambre va disminuyendo del mismo modo que el hambre incrementó. Así que cuando te decía, cuando yo hacía fisiculturismo, fue una época terrible, fue muy dura, y no creas que eso solamente me pasó a mí. Cualquier persona que haga fisiculturismo, hombre o mujer, tiene hambre, tiene frío, está cansado y se siente mal. Por mucho que quieran hacer ver que es un estilo de vida fit, que están súper bien, que en las fotos de Instagram salgan sonriendo, salgan con una vida muy feliz, para lograr esos niveles de grasa corporal que requiere el fisioculturismo, hay que pasar hambre, hay que bajar el metabolismo, hay que bajar la función tiroidea, y por lo tanto nos vamos a sentir mal, siempre, ¿ok? No hay vida plena, no hay energía, no hay líbido, no hay felicidad, el sueño se daña y perdemos, en muchos casos, la mayoría de los casos, la menstruación, la regla. Entramos en lo que se llama amenorrea. La amenorrea es la pérdida del periodo. Y el periodo se puede perder por muchos motivos, pero el más común, 90% de los casos o más, es lo que se llama amenorrea hipotalámica. Y es precisamente esta de la que vamos a estar hablando hoy, porque es la más común y es probablemente la que tú estés experimentando si estás experimentando amenorrea. Entonces, como decíamos, existen numerosas formas en las que una mujer puede perder el ciclo menstrual, y la amenorrea hipotalámica es una de ellas, pero es la más común. Esto quizás hayas oído hablar de algo que se llama la triada de la mujer deportista. La triada de la mujer deportista es las 3 cosas que ocurren cuando una mujer está demasiado metida en un deporte que es demasiado extenuante. Y una de esa triada es la pérdida del periodo, y es una de las más importantes, y esa pérdida del periodo es la amenorrea hipotalámica. Esto ocurre porque las señales que se supone que tiene... ¿Por qué se llama amenorrea hipotalámica? Porque las señales que el hipotálamo tiene que enviar, el hipotálamo es el centro de control hormonal, ¿ok? Y el hipotálamo tiene que mandar instrucciones a nuestro cerebro. Y estas instrucciones se suprimen o quedan bajo mínimos, ¿ok? Por lo tanto, el hipotálamo no le está diciendo al óvulo que genere... no le está diciendo, perdón, al ovario que genere óvulos. Por lo tanto, no crece ese óvulo y la ovulación, que es la liberación de ese óvulo, no ocurre. Y cuando no ocurre la liberación del óvulo, cuando no hay ovulación, pues normalmente no es necesario el periodo. Y por eso es que tenemos amenorrea, porque no estamos ovulando. Como no estamos ovulando, no se completa el ciclo y no sangramos al final de ese ciclo. ¿Ok? De acuerdo con
la experiencia que tenemos sobre por qué ocurre esto, por qué ocurre la amenorrea hipotalámica, hay 5 factores, ¿ok? 5 factores muy, muy importantes que son los que nos llevan a tener amenorrea hipotalámica y que es muy probable que si tú estás sufriendo de amenorrea, una pérdida del periodo, tu amenorrea sea hipotalámica y sea por uno de estos 5 razones, y puede que no sea una, sino más de una. Normalmente es más de una. Normalmente suelen ser 3 o más de estas razones. ¿Ok? Así que vamos a comenzar, vamos a hablar de las 5 razones, de los 5 motivos, y el primero y más importante, porque es la razón por la que ocurre con más asiduidad la amenorrea hipotalámica, es por la alimentación, por los hábitos alimenticios. ¿Ok? Hablábamos de que la restricción calórica, pero no solo calórica, también de grupos de alimentos, es muy común en las mujeres con amenorrea hipotalámica. Como hablábamos del fisioculturismo, pero no ocurre solo en el fisioculturismo, por favor no nos engañemos. Tú puede que no estés haciendo fisioculturismo, pero no estás comiendo suficiente. Porque estás haciendo dietas, porque estás midiendo la cantidad de comida que te comes, porque estás midiendo la cantidad de macros, porque estás pesando, porque estás, en vez de comer de acuerdo a tu apetito, que es lo que deberías hacer, por mucho miedo que te dé, estás restringiendo de acuerdo a lo que tu cerebro te dice que debería ser lo que comieras porque has escuchado, has leído en algún sitio que eso es lo que deberías comer. Y en una encuesta realizada a más de 300 mujeres que estaban padeciendo amenorrea hipotalámica, se descubrió que la ingesta calórica media de estas 300 mujeres, la media era de menos de 1.500 calorías al día. Era de unas 1.480 calorías al día. Porque normalmente se les mete a las mujeres que para adelgazar, para estar fit, para perder peso, para no volver a ganar peso, tienen que comer 1.500 calorías al día. Y muchísimas mujeres en el mundo comen 1.500 o menos calorías al día. 1.500 calorías es lo que necesita un niño para poder vivir, ¿ok? Un niño pequeño, ni siquiera estoy hablando de un niño de 10 años, estoy hablando de un niño pequeño. Necesita 1.500 calorías al día, un niño pequeño. Ahora, una mujer hecha y derecha, en edad fértil y con actividad, porque ese es otro de los motivos del que vamos a estar hablando, necesita muchísimo más que 1.500 calorías al día. No eres una niña de 6 años ni de 5 años. Eres una mujer hecha y derecha, en edad fértil. Posiblemente tengas hijos, tengas un montón de cosas que hacer, posiblemente incluso estés dando el pecho, posiblemente incluso hayas tenido partos que necesitas recuperarte de esos partos, hayas dado el pecho hasta hace muy poquito y necesitas recuperarte también de eso, pero estás comiendo 1.500 calorías al día. Por cierto, no tener el periodo mientras estás dando el pecho no significa que tengas amenorrea hipotalámica. Normalmente lo normal es no tener el periodo, no estar ovulando mientras estemos dando el pecho. Es lo normal, ¿ok? No se trata de una disfunción. Tenemos que entender, como decíamos, que no es solamente la restricción calórica, sino también de grupos de alimentos. Por lo tanto, ocurre muchas veces que mujeres veganas, vegetarianas, o mujeres que no consumen grasa, que consumen normalmente en las dietas fit y todo eso, lo que primero se demoniza es la grasa, o que no consumen proteínas animales, o que no consumen ningún carbohidrato, ninguno, durante meses y meses, o semanas, porque a veces es mucho más rápido. También puede ocurrir la amenorrea hipotalámica, incluso si la persona está comiendo suficientes calorías. Esto es súper importante. Porque no todo son las calorías. La caloría es muy importante, pero también la nutrición es muy importante. Tú te puedes comer 2.000 calorías al día en lechuga, lo cual sería increíblemente difícil. Tendrías que comer toneladas de lechuga al día, pero es posible. Posible es. Es más, tú podrías disecar, podrías deshidratar la lechuga, por lo tanto se volvería mucho más fácil
en volumen, sería menos volumen y podrías consumir 2000 calorías al día en lechuga, sería muchísimo polvo de lechuga también, pero es posible, lo puedes hacer y aún así perderías el periodo porque estás malnutrida. Por lo tanto, por eso siempre les digo lo importante que es cuando yo hago mi reto keto evolucionada, mi keto evolucionada jamás demoniza los carbohidratos saludables y no es absolutamente para siempre, es un paso en el viaje de lograr de nuevo la salud y la flexibilidad metabólica. Mi reto keto evolucionada, que por cierto puedes encontrar todo esto en jimenadelaserna.com, Jimena con X, es un primer paso, es el paso que se llama E1 o estado metabólico 1. De ahí pasamos, incluso durante el estado 1 no se eliminan por completo los carbohidratos saludables. Recuerda que los carbohidratos saludables no son los que te llevaron a enfermar. ¿Ok? No podemos poner en la misma canasta un paquete de galletas Oreo con un paquete de papas. ¿Ok? No se puede. Por lo tanto, es el primer paso, es E1. Cuando terminamos con E1 empezamos a transicionar a E2, estado metabólico 2, en el que volvemos a introducir alimentos que son necesarios y saludables para nosotras, pero que no podíamos tolerar en E0 y E1, como por ejemplo los carbohidratos saludables. Y de ahí vamos pasando poco a poco a E3 y en E3 es el estado metabólico 3, es la flexibilidad metabólica, la salud metabólica. Recuperamos esa salud, recuperamos el comer intuitivamente, no volvemos a tener problemas con la alimentación de ningún tipo, se vuelve completamente intuitivo, comemos siempre según el apetito, a placer, cuando sea, como sea y de todos los grupos de macros, proteínas, grasas, y carbohidratos saludables. Tal y como queramos, sin tener que pesar, medir, ni estar contando, ni estar teniendo que poner el córtex frontal en hacer matemáticas para saber lo que tenemos que comer. Tu cuerpo sabe lo que tienes que comer sin que tú le estés dando matemáticas y clases de matemáticas. ¿Ok? Por lo tanto, es muy importante no restringir calorías, pero tampoco restringir, eliminar grupos de macros. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando hablábamos de la triada de la mujer deportista, de esa triada, lo primero es que, ¿por qué pierde la mujer deportista el periodo? Por 3 cosas. El primero es el hábito alimenticio, y ya lo hemos estado viendo, la disminución de las calorías o de los grupos de alimentos. El segundo motivo, aunque no seas deportista, aunque no hagas pesas o lo que sea, es es el ejercicio que estás haciendo. Entonces, tenemos que entender que esa moda, volvemos otra vez a lo que estaba diciendo al principio, se está confundiendo la vida saludable con la cultura de la dieta. La vida saludable es moverme, ¿sí? Son los 5 pilares ancestrales. Uno de los pilares ancestrales es la alimentación adecuada para el ser humano, ¿sí? Otro de los pilares ancestrales es el movimiento. Y recuerden que yo en mis pilares ancestrales no lo llamo ejercicio, lo llamo movimiento. Entonces, movimiento es salud. Pero el ejercicio que se nos ha puesto que tenemos que hacer continuamente es cultura de la dieta disfrazada de salud. Y muchas mujeres con amenorrea hipotalámica hacen una cantidad de ejercicio físico que una persona promedio consideraría como demasiado. Es decir, están metidas en el gimnasio todos los días de su vida. Eso no es el movimiento, eso es entrenamiento. Sí, es entrenamiento, no es movimiento. Aunque no siempre tienen que estar todos los días, pero es la mayoría de los casos. ¿Ok? Es altamente probable que una mujer que se ejercita 2 horas al día, 7 días a la semana, sufra de amenorrea hipotalámica. ¿Por qué? Porque es un estrés constante para el cuerpo. Y cuando el cuerpo está en estrés, recuerda, si has escuchado mis otros episodios del podcast, cuando el cuerpo está en estrés, y el estrés no es solo mental, puede ser físico también, la tiroides baja el metabolismo se vuelve lento, tenemos hipotiroidismo y la tiroides manda la señal de que hay demasiado gasto energético, por lo tanto debemos estar en peligro, algo debe estar pasando a nuestro alrededor, que estamos gastando tanta energía
Y por lo tanto tenemos que conservar la energía porque el cuerpo no sabe a qué se está enfrentando. Y una de las maneras de conservar energía es no ovular y no tener la regla. Porque no podemos estar en el riesgo de irnos a quedar embarazadas cuando estamos en una época de estrés o de peligro, que el cuerpo lo interpreta como peligro. ¿Ok? Sobre todo los ejercicios aeróbicos. Estar corriendo, ¿sí? Los ejercicios aeróbicos, si yo me hago 2 horas al día, 1 hora al día de ejercicio aeróbico, es mucho más impactante que el ejercicio de fuerza. Pero aún así, no te dejes engañar y no te equivoques. Si tú estás en el gimnasio 1 hora, 2 horas al día, una vez al día, 2 veces al día, estás estresando tu cuerpo y puedes perder el periodo igualmente, aunque no estés haciendo ejercicio de cardio. Incluso y sobre todo si no estás comiendo lo suficiente. ¿Ok? Pero incluso aunque estés comiendo, como decíamos, más calorías, pero si estás ejercitándote de esa manera, puedes tener amenorrea hipotalámica. Y lo más normal es que estas dos cosas vayan unidas. O sea, se come mal, no se come lo suficiente y además se ejercita mucho. Es raro que una persona que se ejercita, está todo el día en el gimnasio, después vaya y coma todos los días lo que tiene que comer sin estar pensando en lo que come, porque normalmente la gente que se entrena de esa manera es porque tiene una meta en la cabeza de perder peso o desarrollar un físico X. Por lo tanto, el ejercicio excesivo y los malos hábitos alimenticios van de la mano. Es muy raro que no lo vayan. Lo curioso además es que la mujer mientras más se ejercita, más entra en esta amenorrea hipotalámica. Esto es muy importante saber. Y curiosamente, cuando hay amenorrea hipotalámica es cuando más se está ejercitando la mujer. Así que es como una pescadilla que se muerde la cola. Así que súper, súper importante estos 2 puntos. Y el tercer punto, que sería el tercero de la triada de la mujer deportista, de por qué pierde la regla y le da amenorrea, es por un peso insuficiente y o por la pérdida de peso. Que te digo siempre en todos los episodios, que todo lo que tú hagas para perder peso va a retribuir en que tu metabolismo se va a volver lento, tu tiroides se va a volver lenta y vas a tener problemas por metabolismo lento. Recordemos que solo existe una enfermedad, que es la enfermedad metabólica. Cuando el metabolismo no funciona bien, no tenemos suficiente energía para realizar las funciones del cuerpo y por lo tanto ahí es donde empezamos a desarrollar lo que la medicina alopática llama enfermedades, que en realidad son síntomas, pero son síntomas de una misma enfermedad, que es de un metabolismo que no está funcionando bien. Por lo tanto, cuando tenemos un peso demasiado bajo o perdemos peso, hacemos algo para perder peso y normalmente volvemos a lo mismo. Estos 3 casos van de la mano. Si yo me estoy ejercitando muchísimo y además como poco, como mal, restrinjo, ¿qué va a pasar? Voy a perder peso sí o sí. Y si pierdo peso, es el tercer motivo por el que normalmente nos da amenorrea hipotalámica. Pero la gente cree que solo las mujeres que tienen un peso por debajo severo, un infrapeso severo, pierden el periodo. Y no es necesario. Fíjense que, por ejemplo, además cuando haces fisiculturismo, tú puedes tener un peso normal porque los músculos pesan mucho y aún así lo que no tienes es suficiente grasa corporal y por eso pierdes el periodo. Cuando yo hacía fisiculturismo, no perdí peso. Yo pesé lo mismo que peso ahora y aún así perdí el periodo. Por cierto, lo perdí, no sé si lo he dicho antes al principio, perdí el periodo durante 1 año, incluso habiendo dejado, cuando ya dejé absolutamente todo y creé mi protocolo Keto Evolucionada, que lo hice para poder recuperarme. Aún así tardé 3 meses en recuperar el periodo, o un poco más. Ahora que me acuerdo, pudo ser, sí, unos 4 meses, 3-4 meses tardé en recuperar el periodo, incluso cuando
volví a recuperarme cuando ya comí absolutamente de todo, volví a aumentar todo, en fin, cuando hice todo para recuperarme, aún tardé 3-4 meses. En total fue un año sin periodo. Y yo tenía un peso supuestamente normal, pero claro, lo que pesaba en mí era la musculatura que había desarrollado durante el levantamiento de pesas, pero tenía un nivel de grasa corporal demasiado bajo. ¿Ok? Eso es súper importante. Y es por eso que el IMC, el índice de masa corporal, no te dice nada, porque mi índice de masa corporal podía ser absolutamente normal porque pesaba supuestamente lo que tenía que pesar. O sea que no habría como un índice de masa corporal por debajo de lo normal, pero no estamos teniendo en cuenta que qué es lo que pesaba en mí, era la musculatura y no la grasa. Es decir, tenía una grasa demasiado baja. ¿Ok? Entonces, incluso mujeres que no están ganando musculatura porque no están levantando peso, pero están haciendo dietas o están comiendo poco o están restringiendo calorías o están restringiendo cantidad de alimentos y pierden peso, incluso aunque no ganen o pierden volumen o pierden grasa, incluso aunque no, o pierden en general volumen o peso, hay una pérdida de algo, aunque no sea del peso, pero normalmente de la grasa. El 82% de las mujeres que se encuestaron en este estudio del que te estoy diciendo habían perdido 5 o más kilos, más o menos unas 10 libras, antes de desarrollar amenorrea hipotalámica. Es decir, no hace falta que pierdas 20 kilos. Con que si tú no estás aumentando masa muscular y aún así pierdes peso, con que pierdas 5 kilos, que no es mucho, pero comparado con la que la gente se pone a perder, que son como perdí 15 kilos, 20 kilos. 5 kilos, muchas personas dirían no es nada, es muy poquito. Con esa pérdida ya puede desarrollarse una amenorrea hipotalámica. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque no podemos engañar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sabe que estamos perdiendo peso y nuestro cuerpo además sabe que estamos perdiendo peso o estamos perdiendo grasa porque hay demasiado gasto energético y no hay suficiente comida. No hay suficientes calorías o no hay suficiente nutrición. Por lo tanto, si además a eso se le une que estamos perdiendo grasa, estamos perdiendo masa de cualquier parte, de cualquiera de las estructuras del cuerpo, la tiroides con más razón va a decir va a bajar el metabolismo al mínimo y va a decir porque está ocurriendo algo, no sé qué está ocurriendo, pero estás perdiendo de todo, estás en un estado de estrés, no hay suficiente comida, emergencia. Por lo tanto, dejemos de ovular, paremos la menstruación porque tenemos que guardar energía y no podemos arriesgarnos a un embarazo tampoco. Así que esta es la triada de la mujer deportista, es malos hábitos alimenticios, mala alimentación, demasiado ejercicio y la pérdida de peso o la pérdida de grasa. Recordemos que las mujeres que hacen fisiculturismo para llegar, por ejemplo, a niveles de competición, tienen que tener por debajo de un 20% de grasa. Tienen que tener un 20% o algo por debajo del 20%, y eso es demasiado poco para tener la regla. A esos niveles normalmente el 99% de las mujeres ya han perdido el periodo. ¿Ok? Aunque pesen lo mismo que pesaban antes porque tengan más músculo. Mucho ojo con eso, y como decía, normalmente estas tres van de la mano. Y por eso se llama la triada de la mujer deportista. Y por cierto, hábitos alimenticios, a esto volvemos a añadir, y la pérdida de peso, si estás ayunando, si no te es suficiente con no comer durante la noche, que es un ayuno normal y corriente, que es donde ocurre, mucha gente dice, pero y el premio Nobel que se le dio porque descubrió que el ayuno es excelente y Dos cosas. Una, tú ya haces ayuno todas las noches. Ahí es donde ocurre todo. Entonces empiezan a ver un montón de cosas. Los beneficios del ayuno no ocurren hasta pasadas las 20 horas. Y es como, ¿y entonces cómo sobrevivió el ser humano? Tenemos que entender una cosa. Hoy en día todavía tenemos tribus viviendo con nosotros que son cazadores y recolectores. Y entonces pensamos, nuestros antepasados pasaban mucha hambre, comían una vez a la semana. Pues curiosamente, la antropología no nos dice eso. La antropología y
las tribus que existen hoy en día, que todavía son cazadoras recolectoras, nos muestran que más o menos estas tribus emplean unas 10 horas semanales a conseguir comida, a cazar y a recolectar. Eso quiere decir, y comen todos los días, eso quiere decir que no necesitan aplicar un gran esfuerzo para encontrar comida. 10 horas a la semana. Por lo tanto, comen todos los días, no están pasando grandes hambrunas. Recordemos otra cosa, entonces, que el cuerpo pueda ayunar durante largos periodos de tiempo y días no significa que eso sea óptimo para el cuerpo. Que nuestros antepasados hayan podido pasar hambrunas y que las hambrunas poco tienen que ver con los cazadores recolectores, tienen más que ver con el siglo XIX y el siglo XX, tienen más que ver con la civilización, cuando se imponían hambrunas a la población. Y sí, digo imponer porque la mayoría de esas hambrunas, sobre todo cuando han ocurrido en momentos caóticos políticos, muchos de ellos durante dictaduras comunistas, etcétera, eran impuestas, porque después, por ejemplo, se pudo comprobar que algunos de esos mandatarios estaban exportando comida para hacer negocio a otros países, mientras que su pueblo se moría de hambre literalmente. Literalmente 5 millones, 20 millones de personas, etcétera, 40 millones de personas, mientras que ellos se morían, los mandatarios estaban exportando alimentos a otros países. Así que no había ese tipo de hambruna, en realidad eran hambrunas impuestas. Pero bueno, no nos vamos a poner aquí a hablar ahora mismo de eso. El caso es que esas hambrunas impuestas poco tienen que ver con los cazadores recolectores y más tienen que ver con nuestra historia de la separación, nuestra historia de la civilización, nuestra historia de la Matrix. Recordemos que durante las normalmente 12 horas que pasan entre la cena y el desayuno ocurre todos los beneficios que tienen que ocurrir para nuestro cuerpo sin el estrés que supone para el cuerpo un ayuno prolongado todos los santos días. Repito, si una persona con buena salud, con buena alimentación, que está robusta, que está sana, que está bien, quiere ayunar 24 horas, un día al año, no le va a pasar nada. ¿Ok? Si es que lo quiere hacer por algún motivo espiritual, cualquier cosa, no va a pasar nada. Pero la moda de estar ayunando prolongadamente todos los días, de comer solamente una vez al día, de emplear el café para matar el hambre, es un problema, es un estrés y causa amenorrea hipotalámica. ¿Ok? Y esto nos lleva al cuarto punto, que es el estrés. Y aquí estamos, por supuestísimo, con el estrés agudo que puede provocar emocional y mentalmente algo que nos ocurra, como la pérdida de un ser querido, como las noticias de desinformación que nos están metiendo miedo continuamente y estrés continuamente. Una de las mejores cosas que puedes hacer por tus niveles de estrés es no escuchar noticias, ni leerlas, ni estar pendiente de nada de eso. Vive tu vida como la estás viviendo, con conciencia, dentro de tu entorno, sin estar leyendo toda esta sarta de medio verdades, medio mentiras manipuladas que lo único que les interesa es meterte miedo. Por lo tanto, ahórrate ese estrés. Y sabemos que ese estrés está ahí, sabemos, como te digo, maneras de eliminarlo. No hagas caso a ese tipo de cosas, pero sabemos que hay otras cosas en la vida, como decía, como desafortunadamente la pérdida de un ser querido o algún, no sé, un accidente, algo que nos ocurra que nos pueda provocar estrés. Sabemos que es muy normal que en ese estado agudo podamos perder el periodo 1 mes o 2 meses, perdón, por ese estrés agudo. Pero, sin embargo, también debemos saber que las hormonas que resultan del estrés suprimen el hipotálamo. Y por tanto, sobre todo si está en combinación con alguno de los otros 3 factores de los que estábamos hablando, van a causar el cese de los periodos. ¿Ok? Hablábamos de la triada de la mujer deportista. ¿Por qué una mujer se vuelve una deportista obsesiva de estar todo el día en el gimnasio, todo el día dedicada?
comiendo menos, tienes que estar delgada, tienes que estar con el pelo así, tienes que estar con las uñas así, tienes que comer así, tienes que comportarte así. Tenemos que darnos cuenta que muchas de las mujeres que tienen amenorrea hipotalámica están lidiando con el estrés constante de tratar de estar a la altura de los objetivos que se han impuesto ellas mismas y que más bien se los está imponiendo la sociedad o una sociedad de los medios de los que estábamos hablando. Y se les dice, tienes que comer de manera perfecta, y ahí es donde entramos, confundimos la salud con la cultura de la dieta. Comer de forma perfecta no es hacer ninguna de estas dietas de moda, ayunos y demás. Tienes que hacer ejercicio a diario. Incluso si eres una mujer que ya tiene un montón en su plato, y la mayoría lo tienen, tienes hijos, tienes que atender casa, además tienes trabajo, tienes animales, tienes un huerto, tienes de todo. Y además tienes que ir al gimnasio todos los días. Me llamó muchísimo la atención en este tema. Hace unos días hay un canal que me gusta muchísimo, muchísimo en YouTube, que se llama Farm on Boone, me parece que se llama, o Simple Farm House, algo así. La autora se llama Lisa, anyway. Y Lisa vive una vida de lo que en inglés se llama homesteading, es decir, que hacen todo en casa, es decir, viven en casa, tienen una granja, todo lo producen ellos mismos, o la mayoría de las cosas la producen ellos mismos, tienen partos en casa, educan a sus hijos en casa, o sea, es homesteading. Me encanta muchísimo su canal. Ella, normalmente las personas, sobre todo en Estados Unidos, que llevan esta vida de granja, suelen tener bastantes hijos. Y ella tiene ya 7 hijos. Y hace muy poquito que dio a luz al último, y alguien le preguntaba en los comentarios, me llamó muchísimo la atención y me pareció muy triste al mismo tiempo, porque le preguntó, Lisa, cada vez que tienes un hijo, enseguida pierdes el peso del embarazo. ¿Cómo lo haces? Por favor, haznos un vídeo de tu rutina de entrenamiento y suplementos. Y tuve que comentar de vuelta porque me pareció tremendamente revelador y tremendamente triste al mismo tiempo. Primero, la mayoría de las mujeres tienen la idea de que tan pronto como den a luz tienen que, no sé, entre comillas, recuperar el cuerpo que tenían antes de dar a luz. El cuerpo pasa por un proceso que es el embarazo y la lactancia, que es un proceso sagrado, tan importante. Y nosotros estamos pensando simplemente en que tenemos que perder peso, en que tenemos que recuperar el cuerpo de antes del embarazo. ¿Qué? Por favor, veamos lo que está ocurriendo, lo que hemos hecho, el milagro que acabamos de lograr. El cuerpo cambia a lo largo de la vida, es normal. El cuerpo debe cambiar a lo largo de la vida dependiendo de las cosas que estén ocurriendo, y no es obligación de nadie recuperar, entre comillas, el cuerpo de antes, ni perder peso, ni absolutamente nada. Lo único que esa mujer tiene que hacer es cuidar de ella, de su bebé, alimentarse bien, alimentar a su bebé y estar en paz. Y lo que yo le puse, lo que contesté a este comentario fue que le dije, Lisa tiene, por lo que yo veo, le dije, tiene una vida activa y muy cercana a lo que es la vida natural de un ser humano. Vive en una granja, está continuamente al sol, está continuamente afuera, está continuamente atendiendo a una familia de 9, son 9 personas en esa familia, 7 hijos, la mamá y el papá. Por lo tanto, tiene una familia de 9 personas a la que alimentar, tiene la casa, tiene su canal de YouTube, tiene los animales, tiene las plantaciones que tienen. Por lo tanto, está continuamente activa y además se alimenta de una manera muy similar a una manera natural. No hay nada procesado, todo lo hace ella en casa, fermenta las cosas, come la proteína animal, la grasa animal, no está haciendo dietas, no está ayunando, no están haciendo absolutamente nada de esto. Por lo tanto, eso es lo normal, es que ella se vea como un ser humano lleno de salud y de vitalidad y esté bien,
simplemente por el estilo de vida que tiene y de alimentación que tiene. Y me sorprendería mucho que, aparte de todo lo que hace, de tener que cuidar de 9 personas y de todo lo que hace, además tuviera que tener un protocolo de ejercicios de entrenamiento y suplementos y quién sabe qué. O sea, ¿en dónde estamos que pensamos que eso es la manera normal de vivir y que una mujer con todo este trabajo que tiene encima además va a tener tiempo o ganas o siquiera necesidad de estar metida en un gimnasio o haciendo dietas o tomando suplementos para perder peso después de haber tenido un hijo? Así que es muy importante que nos demos cuenta que la triada de la mujer deportista o la mujer que está continuamente restringiendo calorías, macros, tratando de perder peso, de hacer más ejercicio, lo normal es que esté no solamente bajo el estrés físico, que es los malos hábitos alimenticios, la malnutrición, el ejercicio excesivo y la pérdida de peso, sino que esté en un proceso de estrés mental y emocional constante por estar, entre comillas, a la altura de lo que se espera, entre comillas, de ella. De ti no se espera nada, nadie tiene que esperar nada de ti, ¿ok? Tú no le debes nada a nadie. Lo único que le debes es a ti y a tu cuerpo-alma. Eso es lo único a lo que le debes, a ti y a tu cuerpo-alma. A cuidarlo y a darle lo que necesita, nada más. Por lo tanto, ese punto, el número 4, estrés, muy importante, que es el estrés físico del que estábamos hablando y el emocional. Y el punto número 5 sería el menos común. Por favor, no intenten pegarse de esto porque yo sé que cuando hay amenorrea hipotalámica y nos la hemos causado nosotros por malos hábitos alimenticios, por exceso de ejercicio, por pérdida de peso, queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para convencernos de que podemos recuperar los ciclos. Por cierto, tener un ciclo es salud. Esto de que perdamos el ciclo sea como que no pase nada y no importa, para nada. Tener ciclos completos con ovulación y menstruación es salud. Es uno de los síntomas más importantes de la salud de una mujer. Cuando una mujer está teniendo ciclos correctos, es un grandísimo síntoma de salud. Por lo tanto, perderlos es una luz roja importante que no debemos ignorar, que no debemos dejar como, no tengo la regla mejor para mí, así no tengo que lidiar con el sangrado. No, para nada. Entonces, por favor, cuando nos queremos autoconvencer de que seguro que puedo encontrar una manera de recuperar el periodo sin tener que renunciar a la manera en la que como, sin tener que recuperar peso y grasa corporal, sin tener que dejar de hacer todo el ejercicio que hago, sin tener que perder el cuerpo, entre comillas, fit que tengo, entonces nos vamos a pegar de cualquier promesa, por pequeña que sea, de que nosotras podemos recuperar el periodo sin tener que pasar por todo esto. Y la respuesta es no. Entonces no te pegues de la idea de que el punto 5, que es la genética, y digas, lo mío es genético, no hay nada que pueda hacer. Entonces yo voy a seguir con mis hábitos alimenticios, con mi ejercicio, con mi pérdida de peso, con mi cuerpo fit, entre comillas, porque lo mío es genético. No, la genética está ahí, pero no es la causa principal. Y recuerda una cosa, y es que porque tú tengas un gen no quiere decir que lo tengas que expresar, ¿ok? Así que sí, se han descubierto mutaciones en una serie de proteínas relacionadas con la regulación del ciclo menstrual en mujeres con amenorrea hipotalámica. Y esto sugiere una susceptibilidad potencial a perder el periodo, pero no quiere decir que a ti, si tú llevas unos hábitos alimenticios correctos, ejercicio, los 5 pilares ancestrales, tienes un correcto composición corporal, que para nada la composición corporal correcta es la de los cuerpos fit de Instagram, y tienes un nivel de estrés manejable y bien y todo, no se te va a activar por serendipity, por arte de magia, el gen en el que pierdes el periodo. No, esos genes se activan. Tú puedes tener susceptibilidad a perder el periodo, pero esos genes se activan porque tú les estás dando lo que necesitan para activarse. Les estás dando estrés, les están dando ejercicio, les están dando la triada de la mujer deportista, malos hábitos alimenticios, Por lo tanto, si tú ya tienes esa susceptibilidad, se va a activar. Pero no quiere decir que se active sola si tú no le das lo que necesita para activarse. Así que no te pegues de que lo mío es genético, porque no es así.
Tus genes no son tu destino ni son irremediables. Y los genes se encienden y se apagan según tu estilo de vida. La buena noticia de todo esto, ya para terminar este episodio, es que la amenorrea hipotalámica es reversible en la grandísima mayoría de los casos. Y revertir la amenorrea hipotalámica viene por revertir estos 5 factores. Empezando, por supuesto, con el número 1, que es el más común, que es los hábitos alimenticios, bajándole el estrés al cuerpo y a la mente y olvidándonos de andar perdiendo peso o de andar teniendo un porcentaje de grasa corporal de 20, 25 o lo que sea. Hay que perderle el miedo a la comida real, a los carbohidratos reales, a la proteína animal, a las grasas saturadas. Y yo te aseguro que puedes recuperar tu periodo saludable, puedes recuperar tus ciclos, puedes recuperar tu salud. Si no sabes por dónde empezar, tienes en mis recursos en jimenadelaserna.com mi libro que se llama Despertar Metabólico. Este libro tiene, aparte de muchas lecciones metabólicas y mucho que vas a poder estudiar, tiene un plan que puedes seguir semanalmente, que es solamente una idea. Yo nunca te voy a dar planes para que sigas al pie de la letra. Son planes para que te des una idea en los que no hay límite en las cantidades que puedes comer de todo lo que está allí, y lo único que va a hacer es enseñarte a que crees tus propios menús diarios. Y crear un menú no es voy a crear un menú de acuerdo a esta cantidad de grasa o esta cantidad de calorías. No, es voy a crear un menú de acuerdo a nutrirme lo mejor posible, nutrir mi metabolismo lo mejor posible para tener una salud fantástica. Este libro, Despertar Metabólico, lo que te hace es enseñarte a crear ese tipo de menús si tú estás perdida y no sabes cómo comer. Entonces te da un ejemplo de un menú de una semana, y además tienes todas las recetas del menú también en el libro. Tienes allí todas las recetas para que las realices. Algunas de mis recetas más famosas, como el porridge metabólico, que es una cosa deliciosa. Tienes recetas de albóndigas y hamburguesas que tienen escondidos órganos que son súper nutritivos y no vas a sentir el sabor si es que no te gustan y te vas a estar nutriendo. En fin, tienes un montón de recetas fantásticas. Este modo de alimentación lo puedes seguir tú y toda tu familia porque es bueno para ti, para tu familia entera, niños, adolescentes, mayores, todo el mundo. Es una manera de alimentarte que adaptas a ti, a tus gustos y a tu cantidad que puedas comer, que no es de me limito, sino de como hasta estar saciada, y vale para absolutamente todo el mundo y va a asegurar que le estás dando a tu cuerpo lo que necesita para recuperarse. Siempre y cuando tengas en cuenta que tienes que dejar atrás la idea de que puedes recuperar tu periodo si es que lo has perdido y tu ovulación si es que lo has perdido, sin dejar atrás los malos hábitos de los que estamos hablando en este episodio. Me encantaría saber tu experiencia. Recuerda que tienes todos mis recursos en jimenadelaserna.com, Jimena con X. Cuéntame tu experiencia porque me encantaría saber si estás experimentando amenorrea hipotalámica, si la has experimentado en el pasado, qué hiciste para recuperarte, qué estás haciendo para recuperarte, qué consejo le darías a una mujer que está pasando por amenorrea hipotalámica en estos momentos que a ti te sirvió o que te hubiera gustado escuchar cuando estabas pasando por eso. En mi caso, diría que es el que no tengas la ilusión falsa de que puedes recuperar la salud sin solucionar y sin dejar atrás los malos hábitos que te crearon ese problema. Espero tus comentarios tanto en el vídeo en YouTube como en el blog que encuentras en jimenadelaserna.com, como en todas las redes sociales. Te mando un abrazo muy muy grande, estoy deseando leerte. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu, conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis, dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimenadelaserna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable.
Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.